Ok, chicos. Como ustedes pudieron ver en el video, en la clase de hoy vamos a trabajar lo que son los números ordinales. ¿Para qué lo utilizamos los números ordinales? Lo utilizamos para cuando queremos hablar de la posición o el orden que tiene algo, cuando nosotros queremos indicar el orden de algo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros los números ordinales lo utilizamos ¿para qué? Para hablar de fechas. Por ejemplo, si yo digo, mi cumpleaños se celebra el 2 de abril, por ejemplo, ya. My birthday is on April 2nd, ¿ya? El 2 de abril, para hablar de fechas. Para hablar de secuencias, ¿ya? He is the first in the list. Él es el primero de la lista, por ejemplo. Para hablar de pisos, my flat is in the ninth floor. Mi departamento está en el 9º piso, para hablar de pisos. Para hablar de celebraciones, ¿ya? Ok, para hablar de una celebración, por ejemplo, las fiestas de Cuenca o la independencia de Cuenca se celebra el 3 de noviembre, por ejemplo, ¿ya? Para hablar de siglos, 16th century, for example, 21st century, también lo utilizamos siglo XXI, siglo XVI. Cuando vamos a hablar de siglos, siempre utilizamos los números ordinales, ¿ya? Also. Lisa, en esta cosa graba la clase, disculpe, me salió una notificación. Sí. Estas clases, chicos, son grabadas porque se deja en la nube para el siguiente curso, ¿sí? Esto sí se les dio a conocer al inicio del año escolar, que estas clases van a ser grabadas. No todos, sino partes, en especial lo que es la explicación, ¿ya? Ok, ¿para qué más utilizamos lo que son los números ordinales? Los números ordinales utilizamos para hablar de queens and kings, de reyes y reinas, ¿sí? Por ejemplo, como decía en el video, Henry XVI, Henry VIII and Louis XVI, ¿ya? Entonces, números ordinales lo utilizamos ¿para qué? Para hablar de la secuencia, de la posición que tiene algo, ¿sí? An ordinal number is a number that indicates the position or order of something, que indica la posición o el orden de algo, ¿sí? Para eso utilizamos los números ordinales. Entonces, utilizamos los números ordinales with dates, con fechas, with sequence or order, con secuencias o con orden, con el orden de algo, with floors, con pisos. Cuando voy a hablar siempre me voy a referir a los pisos de un edificio. Utilizo los números ordinales. También utilizo para hablar de celebraciones. Utilizo también para hablar de siglos. Y también utilizo para hablar de queens and kings. ¿Ok? In here we have ordinal numbers. Ordinal number define the position of something in a series such as first, second, or third. Ordinal numbers are used as adjectives, nouns, or pronouns. Los números ordinales definen la posición de algo en una serie, ¿ya? Como primero, segundo, tercero. Eso ya lo dijimos, ¿no es cierto? También en el video pudimos ver que decía que la mayoría de números ordinales se forman como. ¿Qué tenemos que agregarle? A ver. En la mayoría de números. La T y la H. La T y la H. La T y la H. Exacto. La mayoría de números ordinales se agregan
se forman, perdón, agregándole la T y la H al número cardinal, ¿sí? Por ejemplo, el número 7, ya, 7 es el número cardinal. El ordinal le voy a formar agregándole T y la H. TH, así, 7th. Le agrego TH, ¿no es cierto? Por ejemplo, el número, a ver, el número 6 igualmente. Agrego 6, número ordinal. Si yo quiero hacerle cardinal, 6. ¿Sí? Recuerden, los números cardinales yo le utilizo para contar, ¿sí? Y los ordinales, bueno, ya lo dijimos para hablar de fechas, de secuencias, de celebraciones, de siglos, de reyes, de reinas. Allí lo utilizamos los números ordinales. Lo que tenemos que tener aquí en cuenta o tenemos que sabernos es que el first, second and third son diferentes. A estos no debemos agregarle TH. Primero, segundo y tercero, ¿sí? También ¿qué pasa con el número 5? ¿Sí ven? Sí, digamos que son algunas irregularidades, ¿ya? En el 5 no se forma agregándole únicamente TH al final. Si nosotros ponemos 5, ¿cómo se escribe? 5. ¿Ya? 5 es el número cardinal. Para formarle el ordinal, yo le cambio 5. ¿Ya? Y queda 5. Sorry, 5. ¿Ya? TH. Lo mismo pasa con el 9. No se le debe únicamente agregar TH a estos números, ¿sí? Sino que cambian. Por ejemplo, este es mi número 9, 9, ¿ya? Para hacerle ordinal, este cambia, sería night. Lo mismo pasa en el 15, 15. Lo mismo pasa en el 19. En el 19 ya no. ¿Sí ven? ¿En cuál? Oh my goodness. Ya. Cuando estamos en el 20, el número ordinal es, el número cardinal, I'm sorry, es 20, ¿ya? ¿Cómo le hago ordinal? 20th, ¿ya? Y cuando yo quiero decir, por ejemplo, 21, ¿ya? El número cardinal sería 20, 21. El número ordinal sería 21st, ¿ok? 21st. ¿A cuál le voy a hacer cardinal? Solamente al segundo, a la unidad, ¿sí? Aquí, first, por ejemplo, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, como ustedes pueden ver aquí. Al único que yo le voy haciendo cardinal es a la unidad acá. Al 22nd. El 20 pasa igual. A la unidad yo le voy haciendo cardinal. Mire, 4th, 25, 25th, 26, 26th, 27, 27, ¿sí? Lo mismo pasaría acá, por ejemplo, con el 31. El número, a ver, ya, el número, mire, 30, ¿cómo es 30? ¿Cómo se escribe en números cardinales? Y cómo yo escribo en número ordinal. 30th.
¿Ya? Igualmente, 31 le hago simplemente el 1, le voy a poner en ordinal. Sería 31st. Si yo quiero decir 32, vamos a ver. El 32 no está aquí. Ya. Si yo quiero decir 32, ¿ya? Yo escribo 32, ¿no es cierto? Este es mi número ordinal. Este es mi número cardinal, perdón. Ya, ahora, si yo quiero hacer el número ordinal al 32, ya, le agrego TH. ¿Le agrego o no le agrego TH? A ver, vamos al 2. ¿Se le agrega o no se le agrega TH? No. No. ¿Cuál es la? Second. Ya, second. Muy bien. Esta es la abreviatura. Ahora, 32nd. Ahora, ¿cómo escribo en letras? 30 pasa igual. Y second es el que yo le voy a... Esto me dice que estoy utilizando números ordinales, ¿sí? Cuando ustedes vean una ST, un ND, o en mayoría la TH o RD, significa que estamos hablando de números ordinales. Estoy enumerando algo, ¿sí? Estoy demostrando posición u orden de algo, ¿sí? Ok. Let's move on. Yeah. So guys, here we have ordinal numbers, lo mismo. Ya vimos esto. Cuando, how do we use? When do you use? Let me see. Vimos esto cuando lo utilizamos los números ordinales. Cuando dice ordinal numbers, cardinal numbers. La mayoría, como les dije, se forman agregándoles la TH al final. Obviamente hay algunas excepciones en la escritura, sobre todo en el caso del número 9, el caso del número 5, el número 20, el 30 y así sucesivamente, ¿ok? Asimismo, ordinal numbers. Ok, tenemos. We normally add TH at the end of a cardinal number to make it an ordinal number. Lo mismo de acá, agregamos TH a la mayoría de números, pero tenemos que ser cuidadosos porque hay algunas excepciones al momento de escribir. Por ejemplo, como es el caso de first, second, third, primero, segundo y tercero, que no se les agrega TH. El caso del número 5, que este tampoco se forma simplemente agregando TH al final, sino también tenemos que cambiarlo. El número 8, el número 9 también. El número 12, ¿sí ven? 12, le quita la B, la E y le pone la FTH, 12. El caso del número 20. Y obviamente aquí otra vez va 21st, 22nd, 23rd. El caso del número 25. El caso del número 28, 29. Es decir, las excepciones de aquí. First, second, third, fifth, eighth and ninth. Estas van a ir con todos los números. Si yo digo 31, 32, 33, igual van a cambiar aquí. Estas excepciones se va a aplicar. ¿Ya? Entonces, a tener cuidado, chicos, con eso y practicar sobre todo, ¿sí? Acá abajo tenemos una actividad. Vamos a ir practicando esa actividad, la escritura de cada uno de los números ordinales. Ok, guys, recuerden, los números cardinales son aquellos que utilizamos nosotros para contar o para hablar de cantidades. Dentro de eso tenemos el 1, 2, 3, 20, 30, 40, ¿no es cierto? Estos son los cardinales. Ahora tenemos los ordinales, los ordinal numbers.
are used to indicate position in relation to other number. Estos, los ordinales, nos indican o son utilizados para indicar la posición de algo en relación a otros, con los otros números, ¿ok? Let's see. Okay, here we have. Yeah, the snail won the race. He was the first one to eat a lettuce. Yeah. El caracol ganó la carrera. Él fue el primero en comer la lechuga. ¿Ok? ¿Cómo formo el first? No, es que ya falta una hora ya. Ok, second. Ya, first en letras y miren cómo en la abreviatura en números cómo me queda. First, second en letras y cómo pongo abreviado. Second en números. ¿Sí? Third, fourth, Yes. letras y en números. Sixth, Seven. seventh, Eight. eighth, ninth, 10th. Tenemos 11th, 12th, irán ustedes repitiendo y así van practicando. 13th, siempre que suene, chicos, que suene esto lo que está en rojo, ya sea la TH, sea ST o ND, RD. First, second, third, por ejemplo, fourth, fifth, 13th, 14th, que suene 15th, 15th, 16th, 17th, 17th, 18th, 19th, 19th, 20th, 20th, 21st, 21st, ok. Aquí solo la unidad es la que vamos a decir en número ordinal. 22nd, 3rd, 24th, viene 30th, 30th, igualmente. 31st, 32nd, 33rd. Y así vamos a ir continuando con los. Write the following ordinal numbers. number. Ya. Escriba los siguientes números ordinales. ¿Ok? Ya. ¿Cómo le escribo? 23. 23rd. 23rd. Ok, ya vamos a ir escribiendo aquí. 23rd and 23rd. Ok. 31. 56. 31st. Siguiente. 11th. 11th. Siguiente. Sería 20. 12. 12. Ya. Me dicen, ustedes me corrigen si escribo mal. 12th. Is it correct? Yes.
¿Está correcto? No. No. No, falta, Two. falta la N. 12, así. 12. 12. Es de esa forma, ¿sí? Recuerden que el 12 también está dentro de la lista de los cuales tenemos que tener cuidado porque la escritura cambia un poquito, ¿sí? 12, luego tenemos 20. ¿Cómo es el 20? En número ordinal. 20. 20. 20, así. No. No. 20. 20. Así es. Yes, así es. Ya. Ahora el 9. 10. N-I-N-T-H. N-I-N-T. Nice. Okay, excellent, guys. Ninth. And finally, 22. 20 Vigésimo seconds. segundo, como digo. 20 seconds. 20 seconds. Okay, guys. 20. 20. Seconds. ¿Ya? 20 seconds, ¿ok? Entonces, de esta forma tenemos. Vamos a ir viendo, ¿ok? Let me see. 23rd. Vigésimo tercero. 21st. ¿Cómo lo traduzco? I'm sorry, 31st. ¿Cómo le traduzco? ¿Cómo lo traduzco? 31st. Sería 31º. ¿Ya? Sí. Ok, 11. Onceavo. Onceavo, ok. 12. 12º. Doceavo, duodécimo, ya. Y así vamos. 29º, 22º. Ok. Ahora sí, let's move on here. Vamos a ver. Sí, está correcto lo que escribimos nosotros. Ya. 11th, 12th, 20th, Nice. 9th, 22nd, okay? Yeah, let's move on here. So guys, here we have questions. Now answer the following questions. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Okay, but let me see. Christian, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cómo sería en inglés? 17. Ya. Ya se me fue el del 17. Se olvidó el mes de su cumpleaños. No, se me olvidó cómo se diría en el 17. 17, 17. A ese 17, para hacerle número final, le agrega TH. Sí, sí, pero se me olvidó eso. 17. Okay. ¿Y octubre? ¿Octubre cómo sería? Yeah. October. It's on October 17. A ver. It is on October 17th. Ya, 17th. Recuerden que esta es la abreviación. Este es en números y en letras, pues yo le digo 17th. Okay. Ya. What's the day today? Okay. Silvia, ¿qué fecha estamos hoy? ¿Qué fecha es hoy? 6. 6 is. It is November. November. Yeah.
¿Cuánto de noviembre es hoy? 5. 5 or 6? 5. L. Six. Ah, no. Six. Disculpe, no, 6. Ok. Six. November 6th, ¿ya? Esa es en números. Six. O yo puedo decir November 6th. Six. Ya, pero para las fechas siempre vamos ahí. 6th, solo en números, ¿ya? What was the date yesterday, ¿ya? ¿Cuánto fue ayer? Jorge. Yesterday was 5th. Yesterday was November 5th. November 5th. Okay, November 5th. And Mm. last one, it says, when is Christmas Day? Yeah, when is Christmas Day? December 25. It's on December. On December 25, seguros. December 25. Is it correct? ¿Cómo le 25 or 25th? 25th. 25th. On December 25th. ¿Ya? 25th. 15º día de diciembre, ¿ok? Okay, guys. Let's move on to the next slide. Vamos a ver. Okay, guys. So, that's it, guys, about the explanation of the ordinal numbers. Esto es en cuanto a la explicación, chicos, de los números ordinales. Recuerden, hemos visto la diferencia entre un número cardinal, un número ordinal, cómo se forman, cómo se escriben, con qué nomás se utilizan los números ordinales. Vimos que se utiliza con fechas, con secuencias para hablar de edificios, pisos de un edificio, para hablar de celebraciones, para hablar de siglos, para hablar de reyes y reinas, ¿sí? Toda esta información está en la plataforma, ustedes pueden ingresar, pueden revisar, ¿sí? Igualmente en el caso de que un estudiante pues falte, todo está en la plataforma, pueden revisar, ¿sí? Disculpe.